Es un gusto poder compartir nuevamente con ustedes y darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Mientras cantábamos al Señor, sentía decir unas palabras, sobre todo para aquellas personas que les ha costado muchas veces seguir adelante, avanzar. Seguir al Señor no es fácil, mis hermanos. Seguir al Señor implica un abandono del pecado, un abandono del yo, años y años de estar perdido en el mundo y iniciar en los caminos del Señor, comenzar a seguir sus pasos, seguir sus mandamientos, implica muchas cosas que a nuestra naturaleza humana le cuesta mucho. Y quiero condolerme si ha sido tal vez tu caso en este mes, en esta semana, en estos días, que te ha costado seguir al Señor, te ha costado seguir fiel, te ha costado levantarte y caminar y seguir hacia adelante, tal vez por tus propias debilidades o tus propias caídas, pero aún así estás hoy aquí. Y eso es la gracia y la misericordia de Dios. Eso es su amor que nos trae hasta aquí. No es porque seamos buenos ni seamos dignos, sino porque Él es bueno y Él es digno. Así que si estamos hoy aquí, todos, absolutamente todos, desde el que predica, es por pura gracia y misericordia del Señor. Con eso, hermanos, quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en la carta de Juan, en la primera epístola de Juan, para que iniciemos ahora nuestro estudio de la primera epístola de Juan. Y vamos a iniciar obviamente en el capítulo 1, versículo 1 al 4. Capítulo 1, versículo 1 al 4 de la primera epístola de Juan. Este tema o este título de este sermón tiene por nombre Contemplando al Eterno. Y mientras avanzamos en el estudio, en este sermón, ustedes se van a dar cuenta por qué este título, Contemplando al Eterno. Dice la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, dice, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, para con nosotros, bendito Dios. Después de haber pasado una semana, Señor, hoy estamos reunidos nuevamente aquí para escuchar tu palabra, para escucharte hablar a nuestros corazones. Y Señor, es esa la mirada con la que debemos acercarnos, es esa, Señor, el sentir que debemos tener, Padre, al acercarnos aquí, Señor. El disponer nuestros corazones, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para escuchar tu palabra, para escucharte hablar, porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo de ti escuchamos palabras de vida eterna, palabras que consuelan, animan y dan esperanza a nuestro corazón, Señor, aun cuando nuestro mundo parece que se cae en pedazos. Señor, tú estás ahí para reconstruirlo, Señor. Y por eso nos acercamos hoy a ti, Señor, y te pedimos que a través de este pasaje nos permitas ver tu rostro, nos permitas contemplar al eterno Cristo, nos permitas contemplar a Jesucristo tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor, y dándonos comunión contigo, Señor. Permítenos ver tu gloria, Señor. Como cantábamos, Señor, antes, permítenos contemplar al trino Dios, bendito Señor.
Te lo pedimos y danos esa esperanza y ánimo que solo podemos encontrar en ti. Y nos ponemos en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, como les decía, hoy iniciamos esta nueva serie de enseñanzas en esta obra conocida como la primera epístola de Juan, y rogamos a Dios que sea de gran bendición para su iglesia, para nuestras vidas individuales, como lo fue la carta a los Efesios. La carta a los Efesios verdaderamente fue muy especial, por lo menos a mi vida personal. Fue una carta que me ha bendecido mucho y espero que asimismo haya sido para todos y cada uno de nosotros y para todos en común como iglesia. La carta a los Efesios verdaderamente habló a nuestro corazón, habló a nuestra familia, al rol del padre, de la madre, de los hijos, de los jefes, de los obreros, a todos en general. El Señor trató con todos y cada uno de nosotros, hasta con los predicadores. ¡Qué bueno! Hermanos, el autor de esta epístola tradicionalmente se ha considerado que es el apóstol Juan. Y aunque el texto no menciona explícitamente a Juan como el escritor, lo que sí señala esta epístola es que aquel que escribe fue testigo ocular de Cristo, caminó con Él, lo pudo presenciar, lo vio, lo escuchó y lo palpó. Entonces es muy probable que haya sido justamente el apóstol Juan, y la fecha en la que fue escrita esta epístola apunta a que su autor justamente fue el mismo apóstol, ya que se sabe que fue el último apóstol en morir. Juan fue el último apóstol en morir, y lo más probable es que esta epístola haya sido escrita entre el 80 y el 95 después de Cristo. Y el único que vivió hasta ese entonces fue el apóstol Juan. Ahora, ¿a quién está dirigida esta carta? Esto es muy importante saber un poco acerca de su autoría, saber de la fecha de esta carta, pero también es importante saber a quién va dirigida. La carta a los Efesios habíamos visto que era dirigida a la iglesia que estaba en Éfeso, entonces teníamos un contexto en específico. Pero necesitamos saber ahora la carta o la epístola de Juan, a quién va dirigida. Esta carta, conocida también como epístola universal, no menciona ninguna audiencia en específico. La primera carta o la primera epístola de Juan no menciona ninguna audiencia en específico como lo hacía Efesios. Efesios era dirigida a la iglesia en Éfeso. ¿Recuerdan? Esta carta no menciona ninguna audiencia en específico, pero se cree que fue destinada a las comunidades cristianas de Asia Menor, a varias comunidades. No fue simplemente a una iglesia en específico, no, sino que fue a diferentes comunidades. Ahora, hermanos, tal vez a veces introducir una carta o introducir un nuevo estudio suele tomar ciertas complicaciones porque hay que explicar ciertos contextos, ¿verdad? Así que les pido que me tengáis paciencia mientras hacemos esto, porque esto es la base en donde nosotros vamos a estar llevando a cabo la predicación a futuro, para que sepamos dónde estamos ubicados y el contexto de esta carta y de a quién se escribe o a qué es lo que se refiere. Así que permítanme hablarles un poco del contexto histórico, ya que esto nos ayuda a interpretar correctamente la Escritura. Es claro, hermanos, que mientras leemos esta epístola de Juan, la audiencia está lidiando con problemas relacionados con las herejías y los falsos maestros. Si usted alguna vez ha leído la primera epístola de Juan, usted se da cuenta que Juan está lidiando con estos problemas. Juan les advierte a esas iglesias acerca de los falsos maestros a lo largo de toda la epístola. Y usted lo puede notar y se puede dar cuenta, en especial por una herejía conocida en aquel tiempo como el gnosticismo. La palabra griega para conocimiento es gnosis, lo que le dio el nombre de gnosticismo a este movimiento. Esto era una herejía que Juan estaba refutando a través de esta epístola. Ahora, para que podamos encontrar, hermanos, una
mayor explicación, una mejor explicación, podíamos aprender qué era lo que este movimiento estaba enseñando, qué era lo que ellos enseñaban o qué era lo que Juan estaba contradiciendo explícitamente en su carta. Bueno, ellos enseñaban varias cosas, pero en especial lo que nos vamos a dar cuenta a través del estudio de esta carta es que existía mucho más conocimiento espiritual, conocimiento secreto que la Biblia no tenía. Ellos decían, los gnósticos decían que hay un conocimiento secreto, una revelación mucho más especial que se encuentra fuera de la autoridad apostólica de aquel entonces. Ellos tenían una revelación, según ellos, especial. Otra cosa que ellos enseñaban es que no hubo encarnación, ni nacimiento virginal, ni muerte expiatoria, ni un cuerpo resucitado. Esto era lo que estas personas enseñaban, este movimiento enseñaba. Que no hubo una encarnación, ni un nacimiento virginal, ni una muerte expiatoria, ni una resurrección del cuerpo. También enseñaban que toda la materia es mala y solo la mente y el espíritu son puros. Por consiguiente, como los cuerpos humanos son básicamente malos, de todos modos, si son solo moradas temporales del alma, no importa en la manera en que vivimos. A la final, solo es temporal y solo es un tiempo que estamos en esta tierra, en este cuerpo mortal. Después, no pasa nada. Así que no importa en la manera en que vivimos. Eso es lo que enseñaba este movimiento o estos herejes. Los líderes gnósticos también creían que los más avanzados espiritualmente ya no eran pecadores. De tal manera que si aquí hay alguien que se creyera más avanzado espiritualmente que los demás, podíamos identificarlos como un hereje o como un gnóstico. Aquellos que se creían más avanzados espiritualmente, ellos se creían que ya no eran pecadores como los demás, que estaban por encima de los demás. Esto es una señal de este movimiento. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esta herejía? Y oigan esto, ¿cuál fue el resultado de esta herejía dentro de la iglesia? El problema con esta gente o con estos movimientos era que no estaban fuera de la iglesia, el problema era que estaban dentro de la iglesia. Y esto sí es un problema. ¿Por qué? Porque están atacando desde dentro, no estaban atacando desde fuera, están atacando desde dentro. Ahora, ¿cuál fue el resultado con todos estos desvíos de pensamiento dentro de la iglesia? Ustedes han escuchado que cuando nosotros iniciamos el culto en los anuncios, siempre hay una oración. ¿Cuál es? Oramos por la unidad de la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que oramos por la unidad de la iglesia? Porque obviamente en medio nuestro puede levantarse movimientos extraños, con enseñanzas y doctrinas extrañas. Hermanos, la mayor cantidad de personas que se han desviado, que han caído en apostasía, no salieron de la calle, salieron de dentro de la iglesia. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender y estudiar acerca de estos falsos maestros. Y saber quiénes son y por qué, y qué es lo que causaron. Así que, ¿cuál fue el resultado de esta herejía dentro de la iglesia? Bueno, el resultado fue lamentable. Y el gnosticismo, hermanos, afectó mucho, que es justamente lo que Juan va a estar refutando durante esta carta. Y es que los creyentes estaban perdiendo la confianza en la enseñanza apostólica. Esto afectó a tal punto que, como los gnósticos enseñaban que ellos tenían la mayor revelación y recibían una revelación especial, incluso extrabíblica, esto ponía en contradicho lo que los apóstoles decían. ¿Se dan cuenta? Perdiendo estaba la iglesia la certeza de la salvación y dejándose llevar por una vida pecaminosa e impenitente. Y la carta de Juan, hermanos, es un poderoso discurso de verdad y de reprensión en amor, con el fin de atraer a aquellos creyentes que se estaban desviando, con el fin de atraer a aquellos creyentes que se estaban desviando con estas herejías y con estos falsos maestros. La carta de Juan es una exhortación y es un llamado a volver al camino antiguo, al camino del Señor, al camino de la verdad. Y Juan también, hermanos, trata de otros temas, sobre todo del compañerismo, del amor con Cristo hacia los demás, o sea, del amor unos a otros. También trata del perdón de los pecados y de la seguridad de la salvación. De tal manera, hermanos,
especialmente es que el tema de la salvación para Juan es un tema muy importante. Y cuando ustedes van a escuchar esta carta o esta epístola, y si ustedes la leen en sus casas, ustedes se van a dar cuenta de algo muy importante con respecto al tema de la salvación, y es que para Juan el tema de la salvación no es algo ambiguo. No es como que tú estás en el medio con el tema de la salvación. O eres salvo o no eres salvo. O eres hijo de Dios o a saber hijo de quién eres. O estás en Cristo o estás sin Cristo. Para Juan el tema de la salvación es muy importante. Por lo tanto, cuando tú estás leyendo la epístola de Juan, puedes examinarte a la luz de la epístola de Juan, porque él no es ambiguo en el tema de la salvación. Los que somos ambiguos muchas veces somos nosotros, ¿verdad? Pero para él no hay ambigüedad. O eres de Dios o no estás con Dios. O eres de Cristo o no eres de Cristo. O eres hijo de Dios o eres hijo de a saber quién sabe quién. Para Juan no hay término medio. De manera que si tienes duda acerca de tu salvación, si tienes duda tal vez, ¿verdad? Puede que en algún momento surja alguna duda en nuestra mente y tengamos duda acerca de nuestra salvación, pues te invito a no faltar los cultos del domingo, a no dejar de congregarte para que puedas examinarte y nos podamos examinar todos a la luz de la Escritura y ver si verdaderamente estamos en la fe que salva. Amén. Ustedes han visto en alguna ocasión o si han escuchado alguna ocasión tal vez de operación a corazón abierto. ¿Han escuchado alguna vez esa expresión? Hay una operación a corazón abierto, le van a practicar a tal persona una operación a corazón abierto y usted ya rápidamente se imagina un paciente tendido en una cama y el doctor con un bisturí, muchos médicos y máquinas alrededor, listos para aplicar una incisión quirúrgica y abrir el pecho, hermanos, y poder examinar, poder operar. Y eso es precisamente lo que nosotros deseamos a través de esta carta, que Dios nos traiga aquí como pacientes al hospital para ser operados y que Él examine nuestro corazón y que Él abra nuestro pecho de arriba abajo y nos opere a corazón abierto. Amén. De tal manera que la palabra de Dios pueda transformar, pueda cambiar, pueda modificar nuestros corazones, transformar literalmente. Y como dice Ezequiel, transformar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Amén. ¿Queréis esto, hermanos? Pues necesitamos venir al culto todos los domingos y escuchar la palabra de Dios. Bien, hermanos, después de esta introducción, quiero que vayamos entonces a nuestro primer punto, que voy a hacer bastante breve, porque ciertamente era una introducción un poco larga, ¿verdad? ¿La habéis notado? Vamos a ver entonces en primer lugar un Cristo eterno. Y aquí nos vamos a meter ya más en el pasaje bíblico. Un Cristo eterno, versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Primera de Juan, léanlo conmigo. Dice versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos míos, no cabe duda que si alguna vez tú has leído Génesis capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 que leyó nuestro hermano versículo 1, y esta primera epístola capítulo 1, versículo 1, tú te das cuenta que suenan muy similares al momento que inicia con las primeras palabras. Te das cuenta que son muy similares. Y si tal vez tú nunca has hecho este ejercicio, y tal vez nunca has leído Génesis 1, ni el Evangelio de Juan capítulo 1, ni la primera epístola de Juan capítulo 1. Si nunca lo has escuchado, yo te invito, tú puedes cerrar los ojos y si la transformáramos en una melodía, te darías cuenta que suena muy similar y muy parecido. Es como do, re, mi, fa. Es así prácticamente como suena. Así que si transformáramos estos pasajes en melodía musical y si no supieras leerlo y tal vez tuvieras una limitación física de la vista, podías escuchar claramente cómo esta melodía armoniosa suena muy similar. Y si no lo has hecho, te invito a que escuches. Por ejemplo, Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quédate con eso. Luego en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Y en el capítulo 1 de la epístola de Juan, que es la que estamos estudiando, dice lo siguiente, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Te das cuenta cómo suena muy similar, hermano? Y no cabe duda de que detrás del escritor bíblico está el escritor por excelencia, que es el escritor divino, el escritor celestial, el Espíritu Santo, trazando una línea armoniosa desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo puedes escuchar, aun si no supieras leer o no pudieras leer, lo puedes escuchar. Él está trazando una línea armoniosa para mostrarnos a quién, para que nosotros podamos contemplar al eterno Dios encarnándose en la persona de Cristo. El verbo eterno de Dios fue hecho carne. Eso es lo que está diciendo Juan en Génesis 1. Nos habla del principio de la creación. La lleva a cabo a través de la voz de Dios. ¿Qué es lo que dice Génesis 1? Lo puedes ver en tu Biblia. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hizo a través de su voz, a través de hablar, a través del verbo. Y en Juan capítulo 1 nos dice que ese verbo era Dios mismo. Y ese verbo se hizo carne. Y en primera de Juan capítulo 1 nos dice, y en Juan nos dice que ese verbo se encarnó y fue palpable, visible y audible en la persona de Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo Juan hace esto? Y en primera de Juan claramente lo mismo, y que en el Evangelio de Juan. La escritura que leyó nuestro hermano en la lectura bíblica dice lo siguiente, Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Oigan esto, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo de Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora saltas al versículo 14 y mira lo que dice. Dice el versículo 14 del Evangelio de Juan, dice, y aquel verbo que estaba en el principio y que era Dios y que creó los cielos y la tierra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te das cuenta cómo el autor bíblico está trazando una línea armoniosa desde Génesis hasta Apocalipsis? Recordamos que Juan en su epístola, hermanos, estaba refutando a los falsos maestros que decían que Jesús era un espíritu, ya que una divinidad no puede posar sobre el cuerpo de un hombre terrenal, de un cuerpo material y humano. Eso era lo que los falsos maestros de aquel entonces enseñaban. ¿Y qué es lo que está haciendo Juan? Está refutando, diciendo justamente que el Dios creador de los cielos y la tierra se encarnó en la persona de Cristo. El verbo se hizo carne. Sí, es posible. Es lo que está diciendo Juan. Acompáñenme, si son tan amables, a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Para ver ahí, hermanos, cómo Jesús se presenta como el principio y el eterno Dios creador. Apocalipsis capítulo 1 solo está unas páginas más adelante en su Biblia. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8, ¿qué es lo que dice este pasaje? Y ahí vamos a ver cómo Jesús se va presentando como el principio y el eterno Dios creador. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Ahora hacemos una pregunta. ¿Quién es el que ha de volver según la Escritura? Jesucristo. Es Jesucristo. Y este pasaje nos dice que el que está hablando aquí con Juan, y ustedes leen los versículos más anteriores del 1 al 8, usted se da cuenta que Juan está hablando de la persona de Cristo en su contexto. Y en el versículo 8 nos dice que Jesucristo le está diciendo esto a Juan. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Quién era el que ha de volver? Dice la Escritura que es Cristo, ¿verdad? Si saltamos al versículo 17 de este capítulo 1, vayan conmigo al versículo 17 del capítulo 1, nos dice que este principio y fin
que ha de venir, estuvo muerto y hoy vive. Miren el versículo 17. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, este que se presenta como Alfa y Omega, que nos dice que volverá en el versículo 8, se presenta aquí en el versículo 17 diciendo que estuvo muerto. ¿Quién era el que estuvo muerto? Jesucristo. ¿Quién nos dice que volverá? Es Cristo. Y aquel que estuvo muerto, según este versículo, es Cristo, obviamente, y se presenta como el Alfa y Omega, el principio y el fin. Ahora, si han leído ustedes Génesis capítulo 1, versículo 1, y ya sé que lo han leído y lo han escuchado tal vez ahora mismo, el agente creador en este pasaje en Génesis 1 es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios mismo. Y ahora en Apocalipsis 21, acompáñenme ahí si son tan amables. Apocalipsis 21, al final de Apocalipsis aparece nuevamente ahí el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Cristo mismo creando nuevamente todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Léanlo conmigo. Dice así, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Está hablando Juan, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Todo esto que está viendo Juan es hecho nuevo. ¿Por qué? Porque está diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Todo lo que está hecho aquí, que está viendo Juan, es una nueva creación. Y ahora salta al versículo 5 y 6 de Apocalipsis 21 y mira lo que dice. Y el que estaba sentado en el trono, ¿quién se sienta en el trono? Solo alguien que tiene autoridad. Un rey, y este es el Rey de Reyes. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién es el creador de Génesis 1? Es Dios, ¿verdad? Y aquí en Apocalipsis capítulo 21 se presenta a Jesucristo como el agente creador. Él dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Y oye eso, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. ¿Quién era el Alfa y el Omega? Jesucristo. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere le heredaré todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Os dais cuenta, hermanos? Para Juan es importante destacar este punto, que el Dios creador, que ha estado desde el principio, el Dios eterno, el Dios divino, ahora se ha encarnado en la persona de Jesucristo. Para Juan es importantísimo, y para nosotros también es importantísimo entender esto, que el Dios creador se encarnó en la persona de Jesucristo, y Juan está así refutando justamente a los falsos maestros que enseñaban que Jesucristo no podía ser Dios, que no podía ser posible que una divinidad se posara en el cuerpo de un hombre, porque el cuerpo y la carne son materia y son malas. Eso era lo que enseñaban los falsos maestros. Y Juan está diciendo, no, un momento. El verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Tenemos claro ya este concepto? Amén. Entonces, después de haber visto, hermanos, a Jesucristo como el Dios eterno, el Dios creador, vayamos entonces a considerar a Jesucristo como el Cristo humano y palpable. En segundo lugar, entonces veamos un Cristo humano y palpable. Versículo 1 y 2, ¿qué es lo que dice? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y mira cómo enfatiza Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Hermanos míos, Juan se vio obligado a enfrentar estos problemas de herejías, y una de las herejías principales de aquel entonces era el docetismo. ¿Ven cómo salen herejías, hermanos? Desde el primer siglo.
era el docetismo. Ahora, ¿qué es el docetismo? Bueno, una definición del docetismo es la siguiente. Es una herejía que se caracterizaba por considerar que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. Eso era lo que esta herejía creía por definición, que el cuerpo de Jesús solo era aparente y que su humanidad no era verdadera. Por eso es que Juan está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida. Él está siendo enfático, está diciendo vimos, oímos, palpamos, no solo tocamos, palpamos. Yo estuve con él, yo caminé con él. Afirma, hermanos, esta herejía del docetismo, afirmaban que Jesús era hijo de José y María y que el divino Cristo había descendido sobre él en su bautismo, pero que lo había abandonado al momento de su muerte en la crucifixión. Esto era lo que estas herejías enseñaban, que en el momento del bautismo la divinidad de Cristo descendió sobre la persona de Jesús, pero que antes de su crucifixión lo abandonó. Eso era lo que estas herejías enseñaban. En ese entonces, hermanos, Juan, en el contexto de que Juan escribe estos pasajes, él es el único apóstol en vida. Y esto toma muchísima relevancia porque sus palabras tienen mucho peso. ¿Por qué? Porque él es un testigo ocular de la persona de Cristo. Ustedes se han dado cuenta que si existiera o si hubiera algún crimen, no llaman a aquel que tal vez escuchó algo, a aquel que tal vez vio algo, o yo creo que vi, no. Toman el testimonio de una persona que fue más directa, un testigo ocular. ¿Se dan cuenta? Si alguien ocurriera aquí un problema de esos, de esa índole, ¿verdad? ¿A quiénes llamaran a testificar? ¿A los que no estuvieron aquí o a los que estuvimos aquí? ¿Cuál testimonio tiene más peso? ¿El de los vecinos que escucharon lo que pasó aquí o los que estuvieron aquí? Tiene mucho más peso lo que nosotros podamos decir. Entonces, este es Juan. Juan está aquí testificando como un testigo ocular del que vio. Ahora, hermanos, en el primer versículo de su carta, él les pone sus credenciales. Juan está diciendo quién es él de forma irrefutable. Él dice que estuvo con Cristo desde el comienzo de su ministerio público, y lo podemos ver esto en Marcos capítulo 1, versículo 19. Él dice que había escuchado a Cristo, lo había visto con sus propios ojos, lo había contemplado y que sus manos lo habían palpado. Este es Juan describiendo su experiencia como un testigo presencial y ocular de la persona de Cristo. El cuerpo de Jesús, hermanos, que los maestros falsos decían que era un fantasma, fue palpado por manos de Juan en más de una ocasión. Y si ustedes recuerdan aquella ocasión cuando la Escritura dice, por ejemplo, en Lucas 24, versículo 36, dice que Jesucristo entró en medio de los discípulos después de su muerte y se presentó delante de ellos, y hubo duda de muchos de ellos y duda de Tomás, que le dijo, ciertamente Tomás, soy yo, mira, tócame, mira mis heridas, mete tu mano en mi costado, hermanos. Y es lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 36, dice, ¿por qué estáis turbados cuando Jesús entra en medio de ellos? Es lo que les dice. ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué era usted? ¿Ustedes qué creen lo que ellos pensaban? ¿Qué ustedes harían si un muerto aparece resucitado en medio nuestro el día de oración aquí arriba los viernes? ¿Qué ustedes harían? Imagínense, pongámonos en el contexto de estas personas. Ellos están reunidos ahí llorando tal vez la muerte de nuestro Señor, y de pronto aparece ahí un resucitado que ellos vieron cómo lo mataron y cómo lo crucificaron. Ellos fueron testigos de eso, eso lo vieron. Ahora imagínate tú en el mismo caso, ¿qué tú harías? Lo primero que nosotros haríamos muy seguramente es salir huyendo despavoridos, porque hemos visto que un muerto ha resucitado. Y seguramente aquellos más valientes que nos quedamos ahí a enfrentar la situación, tal vez estoy yo ahí, no lo sé, pero pudiéramos caer en duda. ¿Qué pasó con esta persona? Muchas veces tal vez nos abrumaría la incredulidad.
Es muy seguro que esto fue lo que... Ahora no dice el texto que esto fue lo que a ellos les pasó, pero Cristo conocía los corazones. Versículo 24 dice, ¿por qué estáis turbados y vuestro corazón tiene estos pensamientos? Y mira lo que dice más adelante. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Y qué era lo que los falsos maestros decían? Que Jesucristo era un espíritu. Y Jesucristo mismo con sus propias palabras está diciendo, un espíritu no tiene carne ni huesos, pero yo soy, lo tengo. Palpad y ved que yo soy. Ahora, hermanos, el verbo palpar significa más que tocar. Implica sentir, examinar, probar, como un ciego palpando algo con un propósito. A mí me gusta, quiero ilustrar esto, a mí me gustan mucho los programas de cocina. No soy un excelente cocinero, pero me gustan los programas de cocina como MasterChef. Seguro lo habrán visto tal vez en alguna ocasión. Y en muchas de esas ocasiones, para elegir un capitán de algún grupo, les hacen algunas pruebas. Y una de las pruebas es muchas veces sentir o tocar ciertos alimentos para identificarlos y así tal vez cocinar con ellos. Y el que gana la prueba, pues ese es el capitán. ¿Ok? Pues hermanos, eso es precisamente lo que ocurre cuando nosotros palpamos. Para que estas personas pudieran identificar un alimento, no solamente deben tocar, sino que deben palparlo, deben estrujarlo, deben ver qué es. Porque tú cuando tocas algo, si estás vendado los ojos, imagínate, puedes tocar algo, pero a ciencia cierta no describes si solo tocas. Tú describes algo más a profundidad si lo palpas. Si lo examinas, si lo sientes. Y esto es lo que dice Jesucristo aquí. No dice solo tóquenme o véanme, dice pálpenme, pálpenme, yo soy es lo que está diciendo. En su carta Juan nos advierte varias veces en cuanto a no escuchar a los falsos maestros que dicen mentiras acerca de Jesucristo, ya que justamente enseñaban que Cristo no había venido en carne. Eso era lo que enseñaban los falsos maestros. Y Juan, en la epístola de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Vieron cómo está refutando Juan? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu o todo falso maestro que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Juan está refutando esta herejía todo el tiempo? Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, o sea, todos nosotros somos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De quién está hablando Hebreos? Está hablando de Jesucristo. Así como todos somos de carne y hueso, dice, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, es a Satanás el diablo. O sea, Cristo tenía que ser de carne y hueso como nosotros para tomar así el rol de gran sumo sacerdote y padecer a sí mismo lo que nosotros hemos padecido y sentir como nosotros sentimos. No podía ser un espíritu extraño que no vive como nosotros vivimos. De manera, hermanos, que si un hombre está equivocado en cuanto a Jesucristo, está entonces equivocado en cuanto a Dios mismo. Porque Jesucristo es la revelación final, completa de Dios hacia los hombres. Amén. Primero de Juan capítulo 5 versículo 20 dice, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, pero algo más nos dice este pasaje y les invito a que veamos entonces los versículos 3 y 4 y veamos nuestro último punto, un propósito doble. Un propósito doble, versículo 3 y 4. ¿Qué dice el versículo 3? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, después de Juan mostrarnos justamente a un Cristo eterno, a un Cristo humano, palpable, visible, audible,
nos va a mostrar justamente que esto no es por cualquier cosa. O sea, Cristo no vino por cualquier cosa, no. Tiene un propósito y Juan a lo largo de su epístola nos va a mostrar varios propósitos, pero dos explícitos propósitos que encontramos en nuestros textos se encuentran en el versículo 3 y versículo 4. El versículo 3 dice, para que tengamos comunión. Para que tengamos comunión. Simplemente significa tener algo en común. ¿Qué significa tener comunión? Tener algo en común. Eso es simplemente lo que significa. Y en la condición, hermanos, en la condición de pecadores, los hombres no tienen nada en común con Dios. Nosotros sin Cristo, o cuando andamos en nuestros caminos lejos de Cristo, no teníamos nada en común con Dios. Y esa es la condición de un hombre sin Dios, no tiene nada en común con Dios. Por eso has notado que algunas veces tal vez te aburre la palabra de Dios, o simplemente no oras, no lees la escritura, no te interesa venir a la iglesia, no te interesa saber nada de Dios, ni nada acerca de Dios. ¿Por qué? Porque no tienes nada en común con Dios. Es sencillo, te das cuenta, es como para Juan, o eres o no eres. Si no tienes nada en común con Dios, es normal que un sermón te aburra, es normal que leer la escritura no nazca en tu corazón y no tener comunión a través de la oración con Dios. Es normal que no te nazcan estas cosas porque tal vez nunca has tenido comunión con Dios. Entonces, pero Dios, que en su gracia y en su misericordia envió a Cristo, hermanos, para morir por nuestros pecados, entonces hizo posible algo, que tengamos algo en común con Dios. Cristo tomó un cuerpo humano, luego caminó hacia la cruz del Calvario para pagar los pecados de los hombres y murió y resucitó con el propósito de glorificar al Padre y darnos comunión con el Padre. Porque nuestra comunión y nuestra relación con Dios estaba rota a causa de nuestro pecado. Pero Cristo nos reconcilió con el Padre y nos ha dado comunión con el Padre. En otras palabras, hermano, estando sin Cristo no tenemos comunión con Dios, pero cuando venimos a Cristo, entonces tenemos comunión con Dios. Es así. No hay un término medio, no está como que hoy sí, mañana no, no. No es así. Si estamos con Dios, tenemos comunión con Cristo y comunión con el Padre, pero si estamos sin Cristo, no tenemos comunión. C.S. Lewis dijo en alguna ocasión una frase muy interesante. Dice, el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran ser hechos hijos de Dios por el sacrificio de Cristo. Ahora nosotros los hombres, aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos comunión con Dios, con el Padre. Pero no solo eso, hermanos, como resultado de esta comunión con el Padre, ahora tenemos comunión unos con otros. ¿Os habéis dado cuenta? Que si hay algo aquí que nos une, no es tanto la comida, no es tanto ni la raza, no es tanto ni el país. A veces en el mismo país hay conflicto y guerra entre los mismos habitantes, ¿verdad? Si hay algo que nos une aquí, hermanos, créanme, a veces, ¿verdad? ¿Qué nos une? Lo único que muchas veces nos une es el evangelio glorioso de Jesucristo. Eso nos une y eso nos permite seguir, eso nos permite continuar, eso nos permite reunirnos y eso nos permite perdonarnos unos a otros. Eso nos permite tener paciencia unos con otros, tolerarnos unos con otros, llevar las cargas los unos de los otros. ¿Creéis que es fácil tolerarse ustedes mismos? Sois testigos entre unos y otros. Tal vez alguna vez ha surgido un conflicto, pero ¿qué es lo que les mantiene unidos? ¿Es su linda cara tal vez? No, hermanos, es el evangelio de Jesucristo lo que nos mantiene unidos. Es Cristo, es su sangre, su muerte, su resurrección. Tenemos en común el evangelio. ¿Os dais cuenta? Pero esto es interesante porque si tú viajas a Barcelona, tienes comunión con otros hermanos. Si tú vas a Colombia, si tú vas a Perú, si tú te vas a Alemania y hay una iglesia cristiana, tú vas, te congregas ahí y eres un hermano bienvenido en Cristo. Eres un hermano más, tenemos comunión unos con otros. Pero bien, ese no es uno de los solo propósitos. Dijimos que tenemos dos propósitos dentro de este texto, un doble propósito. Y el segundo es, que menciona nuestro texto, es para que tengamos gozo, versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, así la comunión con el Padre nos permite tener comunión unos con otros
Así como la comunión con el Padre nos permite tener comunión unos con otros y con el Padre, el gozo es el resultado. El gozo es el resultado de esa comunión con el Padre. Hermanos, en matemáticas, no sé en Marte, pero aquí en matemáticas 1 más 1 ese es el resultado. Es lo mismo aquí. Nuestra comunión con el Padre, el resultado es el gozo. Un gozo que viene de Dios por tener comunión con Dios. Ese es el resultado. No puede ser otra cosa que esa. ¿Os dais cuenta? David conocía el gozo que menciona Juan aquí. Él dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Oyeron? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Qué sería lo contrario? Sin tu presencia no hay gozo. Matemáticamente es así. En tu presencia hay plenitud de gozo. Sin tu presencia no hay gozo. ¿Y ustedes saben dónde escribió David de estos salmos? La mayor parte de los salmos que escribió David los escribió a la luz de una chimenea caliente mientras tomaba un vino, comiendo pan y queso ahí en Israel. No, hermanos. La mayor parte de los salmos que David escribió, los escribió a la luz de la persecución, a la luz de la aflicción, a la luz de la tribulación. En la soledad absoluta de la oscuridad y en el silencio de las noches en Palestina, en el frío del desierto, perseguido por el rey Saúl, David escribía, en tu presencia hay plenitud de gozo. No había nadie alrededor de David, no había nadie quien lo acompañara, pero él podía decir claramente, en tu presencia yo estoy lleno a rebosar, estoy completo, estoy feliz, no me hace falta nadie ni nada, solo tu presencia. En tu presencia, lo contrario, como digo, a esto sería, sin su presencia no hay gozo. Lamentablemente, hermanos, sí hay algo que causa esta falta de gozo. ¿Qué es lo que produce en nuestro corazón esta falta de gozo? Pues no es otra cosa que el pecado. El pecado es la causa que muchos no tengamos gozo ni comunión con Dios, sino más bien una vida amarga. El resultado, hermanos, del pecado, así como el resultado de comunión con Dios es gozo, el resultado del pecado, el resultado de eso es una vida y un corazón amargo. El pecado nos va dañando hasta dejar nuestro corazón árido, orgulloso, seco, con falta de amor, insensible, sin arrepentimiento. Nos roba, hermanos, todo. En cuanto a lo que el gozo se refiere, el pecado destruye el corazón, el pecado seca el corazón, el pecado, hermanos, nos vuelve un corazón insensible y sin arrepentimiento, duro, orgulloso, altivo. Hermanos y amigos, el pecado promete felicidad, pero siempre produce tristeza. ¿Te has dado cuenta tal vez alguna vez de eso? El pecado se presenta como una tentación palpable, visible, ¿verdad? Muchas veces, y promete abundancia y felicidad, pero lo único que te deja es tristeza, dolor, llanto. Miguel Núñez dice la siguiente frase, dice, tú escoges tu pecado, pero tú no eliges las consecuencias. Tú puedes escoger tu pecado. Puedes estar hoy día mismo en un pecado y puedes albergar en tu corazón pecado, pero tú no escoges las consecuencias. Las consecuencias las escoge el Dios soberano, sentado en su trono. Tú escoges tu pecado, pero tú no escoges las consecuencias. Y lamentablemente, hermanos, tú escoges tu pecado, que te promete felicidad, te promete abundancia, te promete paz, tranquilidad tal vez, pero tú las consecuencias no las puedes elegir. El pecado te alejará de tu familia, el pecado te alejará de tu iglesia, el pecado te alejará de tu comunión con Dios, el pecado te alejará de todo aquello que tal vez en un momento amaste, que amas y que un día no podrás tener. El pecado te aleja de todas estas cosas. Y te pregunto entonces hoy mismo, ¿dónde estás hoy? ¿Hasta qué punto te has alejado? ¿Hasta qué punto estás tan lejos hoy? ¿Podías tal vez examinar y evaluar hasta qué punto te has alejado? Puede que podríamos darnos cuenta, ¿verdad? ¿Hasta qué punto nos hemos alejado de Dios?
¿Hasta qué punto estamos lejos de Él? ¿Hasta qué punto estamos lejos de su presencia? Hermano mío y amigo mío que nos visitas hoy, el pecado te va a alejar a tal punto hasta que te dejes solo, árido, seco y termine destruyendo tu vida. Eso es lo que hace el pecado con la vida de un hombre. Te aleja de Dios, te aleja de la comunión con Dios, te aleja de tu familia. Mira a un hombre siendo infiel. ¿De quién crees que lo aleja? De lo más que ama, su familia. Mira a una mujer siendo infiel. ¿De quién crees que lo aleja? De su familia, de sus hijos, de su esposo, de su hogar. Ahora mira a un cristiano siendo infiel. ¿De quién crees que lo aleja? De Dios, de su comunión. Ese cristiano no se aleja en el momento que cae. Ese cristiano hace rato estuvo alejado. No tuvo cercanía con Dios, no tiene comunión con Dios. Y muchos de nosotros terminamos alejados por causa del pecado porque hemos perdido la comunión con Dios. Algo que Cristo pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos, lo tenemos por basura. Muchas veces ni siquiera hablamos con Dios. No tenemos comunión con el Padre. Y como resultado el pecado termina alejándonos. Si tu gozo y felicidad no dependen de Dios, sino de tus deleites, de tus pecados, de lo que te sucede alrededor, entonces tú nunca has tenido comunión con Dios. Si tu gozo y tu felicidad no dependen de Dios, entonces tú nunca has tenido comunión con Dios. Hermanos, Pablo desde la cárcel decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Desde dónde? Desde la cárcel. El gozo del Señor es mi fortaleza. En la tribulación tengo gozo. En la adversidad tengo gozo. En la pérdida tengo gozo. En la angustia tengo gozo. ¿Por qué? Porque las circunstancias que sucedían alrededor de Pablo no cambiaban su felicidad ni su gozo. Porque su gozo y su felicidad eran en Dios y en Cristo, no en lo que le sucedía a su alrededor. Así que si tú tienes, hermano, tal vez una vida amarga, una cara amarga, un camino amargo, es porque tal vez tu vida depende de tus circunstancias y no de Dios soberano. Porque en mi comunión con Dios mi gozo es completo, es saciado y está lleno a rebosar. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hablando Cristo dijo estas palabras. Esto os hablo, dice el Señor, en su palabra. ¿Dónde? En su palabra, no en la prensa, no en Facebook, no en Instagram, no a través de un mensaje en WhatsApp. No, es en su palabra que nosotros encontramos gozo en el Señor. Me gustaría ir terminando ya con unas palabras que Juan menciona, hermanos, en nuestro texto 3 veces. Si tú te das cuenta, puedes identificarlas conmigo. Una palabra que Juan menciona 3 veces en nuestro pasaje del versículo 1 al 3. Aquellos que son buenos para detectar palabras que se repiten, lo habrán encontrado. Pero si no, déjame ayudarte. Versículo 1 dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Versículo 2, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto. Y el versículo 3 dice, lo que hemos visto. ¿Cuál es la palabra que se repite ahí 3 veces? Hemos visto. Nadie mejor que Juan, hermanos, podía dar testimonio de esto. Nadie mejor que Juan podía dar testimonio de haber visto al Señor Jesucristo. Nadie podía dar mejor testimonio que Juan. Después de verlo, de haber visto al Señor Jesús cerca de él, la vida de Juan ciertamente no fue la misma. La vida de Juan cambió, la vida de Juan transformó. Fue diferente. Hermanos, después de Pablo haber visto a Cristo camino a Damasco, no fue el mismo. Fue una persona completamente distinta. De perseguidor se convirtió en el más grande de los apóstoles. La vida de Moisés, después de haber visto en la zarza ardiente contemplar a Dios, justamente después de haber visto eso, nunca más Moisés fue el mismo. Pero es interesante notar que Juan no solo menciona 3 veces que lo ha visto enfáticamente, sino que usa una palabra más profunda que visto, y se encuentra, hermanos, en el versículo 1. Versículo 1, ¿qué dice ahí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Esa es la palabra. ¿Te das cuenta? Y si tú te das cuenta, no es lo mismo ver que contemplar. Tú puedes ver algo por accidente tal vez, tú pasas de vista y ves algo. Pero es interesante notar, hermanos, que Juan dice esta palabra, contemplar.
Contemplar es observar con atención, con interés, con detenimiento una realidad. Es asombrarte por ello, es admirar algo. Contemplar es como, no sé si alguna vez has estado tal vez en un mar. Tú contemplas el mar, tú no ves el mar, tú lo contemplas. ¿Has visto un hermoso atardecer en el mar, tal vez incluso? Tú contemplas un hermoso atardecer. ¿Tú has visto tal vez el horizonte, una hermosa naturaleza, un hermoso pueblo? Tú contemplas ciertas cosas, ¿verdad? Tú no miras, pero contemplar es distinto a mirar. Y Juan es lo que nos dice aquí. Contemplemos al Eterno. Juan está diciendo, no solamente lo hemos visto, sino que Juan nos invita a contemplar al Eterno. Contempla a Cristo, nos invita justamente a contemplarlo con atención, con interés. Juan nos diría, contempla al Eterno. El contemplar al Eterno que nuestra vida transforma, que puede transformar nuestros corazones, es lo que Juan nos invita al final ya de esta charla, hermanos. Porque solamente cuando contemplamos a Cristo es que nosotros podemos ser cambiados y transformados. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, no sé si en alguna ocasión igualmente has estado tal vez en la playa. Mientras más tú te expones al sol, ¿qué es lo que ocurre con nuestra piel? Pues se broncea. Nos ponemos más morenos, ¿verdad? Es lo que sucede cuando vayamos ahora en verano o cuando hemos ido en verano. Mientras tú más te expones al sol, más tu piel se broncea. Es lo mismo que dice este pasaje. Mientras más tú te expones a Cristo, mientras más tú te expones a Dios, más cambia no tu piel externa, sino tu corazón interno. Así que te invito no a broncearte, no a contemplar el sol, la luna y las estrellas, sino que te invito a contemplar al Eterno. Contempla al Eterno. ¿Viste ese Cristo desde el principio creando todas las cosas? Encarnándose en la persona de Jesús, yendo a morir en la cruz. Contémplalo a Él, míralo en la cruz, sangrante, sufriente. Ese es nuestro Cristo. Contémplalo ahí, pagando tus deudas, pagando tus pecados, pagando tus transgresiones, todas y aquellas transgresiones que al día de hoy incluso tal vez conservas, que al día de hoy tal vez incluso cargas, que al día de hoy incluso tal vez ni siquiera quieres abandonarlas. Aún mira ahí y contémplalo en la cruz, muriendo por tus pecados. Y a eso es lo que nos invita Juan, a contemplar al Eterno. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bondad. Te rogamos, oh Dios, que puedas ayudarnos a través de este pasaje, Señor, a contemplar a tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplar no las cosas pasajeras de este mundo. Ayúdanos a no contemplar, Señor, lo que tú has creado. Sí, es importante, Señor. Pero todo esto tiene un fin y tendrá ciertamente un fin, Señor. Ayúdanos a contemplar lo eterno. Aquello que no podemos ver, pero por la fe podemos creer, bendito Dios. Ayúdanos a contemplar la vida eterna en Cristo Jesús, porque ciertamente en Él y solo en Él tendremos gozo y plenitud en nuestra vida, Señor. Solo a través de contemplar a Cristo a cara descubierta como en un espejo, Señor, podemos ser transformados de gloria en gloria, como dice tu palabra, Señor. Muchos de nuestros corazones tal vez no han sido cambiados, ni tocados, ni transformados, porque no estamos contemplando al Eterno. No estamos contemplando a Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a reflexionar, a detenernos un momento, a reflexionar, Señor, a hacer, Señor, este ejercicio de reflexión en nuestra vida, a examinar nuestro corazón, a contemplar verdaderamente aquel que puede, Señor, transformar nuestra vida y nuestro corazón, Señor, entendiendo ciertamente que el pecado, el mundo y sus placeres son efímeros y pasajeros, Señor, pero en Cristo tenemos plenitud de gozo y vida eterna, bendito Dios.
Ayúdanos a poner nuestra confianza en Cristo y solo en Cristo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.